En tercer lugar, hermanos, dijimos que a Dios hay que obedecerle porque la obediencia abre las puertas de la bendición. Entonces, ¿a quién le conviene obedecer? ¿A Dios o a nosotros? A nosotros. Él no se beneficia en nada por nuestra obediencia. Nosotros somos los bendecidos. ¿Sí se acuerda de ese punto? Obediencia, la obediencia. A ver, repítalo conmigo a las tres. Una, dos, tres. La obediencia abre las puertas de la bendición. Note que no dije, por favor, y los que están tomando notas, esto es bien importante que lo apunte. Yo no dije que la obediencia no, abre las puertas para los milagros. ¿Verdad que no dije eso? Dije que abre las puertas para la bendición de Dios. Hay una grande diferencia entre lo que es la bendición de Dios y lo que son los milagros. Tú puedes recibir un milagro de Dios porque Él es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? El Dios que nosotros servimos es bueno. Entonces, cualquiera de nosotros podemos recibir un milagro. Pero ¿de qué te sirve recibir un milagro si no estás caminando en la bendición? Déjeme repetirlo. Cualquier persona puede recibir un milagro del Señor porque Él es bueno. Pero ¿de qué te sirve recibir un milagro si no vas a estar caminando en la bendición de Dios? Lo más importante aquí no es recibir un milagro. Lo más importante es aprender a caminar en la bendición de Dios. ¿Ok, amados hermanos? Mire, déjeme darle algunos ejemplos para que entienda lo que estoy tratando de explicar. Hay hombres que se les va la esposa, ¿verdad? No levante la mano a los que se le ha ido la esposa, no la levante, pero sé que a varios, ¿verdad? Bueno, entonces estos hombres comienzan a pedirle a Dios por un milagro para que la esposa regrese. Y como Dios es bueno y Dios quiere la unidad de la familia y de los matrimonios, y Dios no está a favor del divorcio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando estos hombres se humillan delante de Dios, pues Dios hace el milagro y les regresa a la pocha, como dice Rafa, a la esposa, ¿verdad? Se las regresa, llega la esposa, pero como, y los hombres, gloria a Dios, ya regresó mi esposa. Pero ese hombre acaba de recibir un milagro, pero como no está caminando en la bendición de Dios, a los 3 o a los 4 meses, este hombre vuelve a perder a su esposa. ¿Por qué? Porque como no estaba caminando en la bendición de Dios, todavía no se le quitó lo déspota, lo sangrón, le siguió gritando a la esposa, siguió de orgulloso. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Entonces la esposa no le aguanta 3, 4 meses solamente a lo más, y después le dice hasta la baba, y a ti no te aguanta nadie, y se va con todos los chiquillos o con todos los niños. ¿Qué pasó allí? Porque este hombre no estaba caminando en la bendición, perdió el milagro que Dios había hecho a favor de su matrimonio. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendieron más o menos la diferencia entre lo que es un milagro y lo que es la bendición de Dios? Entonces, hermanos, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, lo que debemos de estar buscando más que cualquier otra cosa, en lugar de buscar un milagro de Dios. Yo entiendo los que están con problemas, los que están con situaciones, pues buscan un milagro. Pero más que un milagro, lo que nosotros tenemos que buscar de parte de Dios es su bendición. Porque cuando Él nos bendice, la Biblia dice, yo me inventé esta palabra, no sé si existe en el diccionario o no, y si no la van a poner otra vez, la van a poner, y ojalá y me den créditos a mí. Los que hemos sido bendecidos por Dios somos inmaldecibles.
¿Sí entendieron esa palabra? ¿No se recuerdan el Antiguo Testamento? Cuando el profeta Balaam, quería maldecir al pueblo de Dios. Y no pudo porque el pueblo de Dios había sido bendecido por el Señor. Entonces, dile al que está a tu lado, no busques tanto un milagro, busca la bendición de Dios. Adelante. Y así yo le pudiera dar otros ejemplos. ¿Cuántas personas no reciben un milagro de sanidad? Ahí estaba el señor que tenía diabetes. Y viene el Señor, Dios le hace el milagro, lo sana y queda completamente sano. Pero después este comienza a comer patas de puerco, pozole, pupusas, birria, tacos y de todo eso. Y a los 3, 4, 5, 6 meses le vuelve la enfermedad otra vez. Ay, es que ¿qué pasó si Dios me había sanado? Sí te había sanado, pero te descuidaste y perdiste el milagro. Entonces, lo que le quiero recalcar en esta mañana es que lo más importante antes que los milagros es la bendición. Y para recibir un milagro no es tan difícil, porque Dios es bueno, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Para recibir un milagro de Dios, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Doblar nuestras rodillas, pedirle al Señor, y Él es tan bueno que Él va a hacer un milagro en tu vida. Pero yo no estoy en contra de los milagros. Lo que te quiero decir en esta mañana es que Dios está más interesado en que tú y yo recibamos bendición en lugar de milagros. Esos milagros déjaselos allá a los de afuera. Nosotros debemos. Entonces es fácil recibir milagros o un milagro de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es pedirle, y el Señor es tan bueno que Él hace la obra. Pero para recibir bendición ya no es tan fácil, así como los milagros. Porque para recibir la bendición o para caminar en la bendición de Dios, escúchame, se requiere de más esfuerzo, se requiere de una vida de obediencia a Jesús el Señor. Ojalá estén entendiendo lo que estoy tratando de explicar en esta mañana. ¿Cuántas personas reciben milagros del Señor porque Él es bueno, vuelvo a repetir, y después se olvidan de esos milagros? Mire, vamos a hacer la prueba. Aquí estoy bien seguro que más de uno hace 2 años, 3 años, 4 años. Yo he escuchado de personas, mire, he escuchado de milagros de allá en México, que los agarran los ¿cómo se llaman? ¿Cómo les llaman allá en México a los maleantes? ¿Cómo les llaman? ¿Cómo les llaman, hermanos? Ya nadie sabe, ¿verdad? A los carteles. Ándale, gracias. Sicarios, carteles. He escuchado. Es más, hace Noé, a tu cuñado lo agarraron hace como un año, ¿no? 1 año y medio. Y todos como iglesia nos pusimos a orar. A los compañeros que agarraron con él, los mataron. Y a él, cuando estaban a punto de matarlo, mire, no lo estoy inventando, ojalá y estuviera aquí la familia para que testificara. Dios hizo un milagro sorprendente y lo soltaron. Y así le puedo contar de otros milagros que Dios ha hecho en tu vida. Pero ¿cuánta gente se olvida o nos olvidamos de los milagros de Dios? Y yo conozco gente que Dios le ha hecho milagros, pero siguen en desobediencia. Quizás usted ha escuchado de personas así también, ¿o no? De que Dios hizo milagros grandes, pero ¿cuántos de aquí saben que los milagros no salvan a nadie? Lo que salva a una persona es el evangelio de Jesucristo, acompañado de una fe en Cristo Jesús. Eso es lo que trae salvación. Los milagros no salvan a nadie. A ver,
allá en el Antiguo Testamento, los judíos, el gran milagro que Dios hizo de abrir el mar rojo, ¿se recuerdan? Es que milagrazo, ese sí fue un milagrazo. Y después los soldados egipcios, cuando iban detrás de ellos, iban a la mitad del mar y que se cierra el agua, se cierra el mar otra vez y se ahogaron todavía. Y hasta la fecha en Egipto les hace falta un faraón. Ya ve que ellos los conservan, ¿no? Y los tienen allí. Les hace falta uno y no saben qué le pasó. Nosotros sí sabemos lo que le pasó. El faraón ese se quedó ahogado en medio del mar allí. Pero Dios hizo esos milagros a los judíos. Les sacó agua de la roca, les dio maná. La vestidura que traían en 40 años no se les gastó. Sin embargo, los milagros no hicieron nada en sus vidas porque era un pueblo testarudo. Era un pueblo duro, incrédulo, desobediente, que no pudieron pasar a la tierra prometida por su desobediencia. Y así en estos tiempos hay personas que Dios les hace milagros, pero siguen en su desobediencia. Mire, yo he escuchado de casos, es más, no he escuchado, he sabido. Conocí a una persona, yo ya les he dicho, pero se los vuelvo a repetir, que tenía cáncer. Oramos, confiamos en el Señor y Dios la sanó. Y no estamos hablando de que Dios la sanó así nomás, no, con pruebas del doctor. Que el doctor dijo, esta persona ya está completamente sana. ¿No saben lo que se le ocurrió hacer a esta persona? Por eso le digo que los milagros no salvan a nadie y la bendición es más grande que cualquier milagro. ¿Sí? Porque esta persona, después de haber recibido su sanidad, ¿a que no sabe lo que hizo? Se fue para Michoacán a darle gracias a la Virgen María. Hágame el favor. Cuando yo escuché esto, dije, Dios mío, pues, ¿qué es esto? Dios hace milagros y así le puedo contar de más personas que Dios les ha hecho milagros, pero como no están caminando en la bendición de Dios, siguen en sus pecados y siguen perdidos. ¿De qué te sirve un milagro de Dios si vas a seguir caminando en ese mismo estilo de vida pecaminoso? Ahora están bien calladitos en esta mañana. No sé qué les pasa. Entonces, para recibir milagros es fácil. Esta persona, Dios la sanó de cáncer y después se fue a darle gracias a la Virgen allá en Michoacán. No sé qué en pueblito sería, pero olvídese, no fue la Virgen, fue Dios que extendió su mano poderosa y trajo sanidad, así como lo puede hacer por tu vida. Si tan solo te animas a creerle, te atreves a creerle a Dios. Es fácil recibir milagros porque todo el trabajo lo hace Dios y nosotros no hacemos nada, nomás pedirle y creer. Pero para caminar en la bendición hay que obedecer ciertas leyes de la palabra. Y allí es donde está un poquito más difícil porque exige de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, como lo está escuchando ahorita usted, y las hace. Hay algunos que dicen, no, nosotros ya no tenemos que obedecer a Dios porque estamos en el Nuevo Testamento. Ay, sí, Chucho, ¿y tu nieve de qué sabor la quieres? ¿Y tus pantalonzotes de qué size son? Entonces yo creo que Jesús se equivocó, ¿no? Porque esto lo escribió Jesús y fue en el Nuevo Testamento. Son principios bíblicos acerca de la obediencia. Y mire, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, o sea, la Biblia, y las hace, las pone en práctica, obedece, ¿sí? Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y qué significa sobre la roca? Sobre Jesús, pero sobre la obediencia
No podemos sacar este texto de contexto. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero cualquiera, versículo 26, que me oye estas palabras y no las hace, ahí está el contexto, está hablando de obediencia. Cualquiera que escucha la Biblia, cualquiera que lee la Biblia, pero no la pone en práctica, dice Jesús, no yo, no discuta conmigo, es Jesús, le compararé a un hombre insensato. Los que escuchan la palabra y no la ponen en práctica son insensatos, de acuerdo a las palabras de Jesús, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Si tú eres una persona que estás edificando tu vida sobre la obediencia, obedeciendo los mandamientos de Dios, obedeciendo la voz del Espíritu Santo, obedeciendo su palabra, van a venir problemas, van a venir huracanes, van a venir vientos, pero no te van a hacer nada, porque tu vida está fundada sobre la obediencia. Pero si eres desobediente, lees la Biblia, escuchas sermones, pero, no, al cabo ya estamos bajo la gracia y no tenemos que obedecer. Entonces estás construyendo tu vida sobre la arena. ¿Y qué pasa cuando alguien dice, yo no quiero gastar dinero en cemento para hacer un fundamento de cemento? Voy a construir mi casa sobre la arena. ¿Qué pasa? Eso es lo mismo que le pasa a las personas que no se quieren esforzar. Entonces, para que cuando vengan las situaciones, los problemas, los huracanes, los vientos, y soplen a tu vida y no quieres caer, tienes que esforzarte en obedecer a la palabra del Señor. Entonces vuelvo a repetir, amados hermanos, los milagros, para recibir un milagro es fácil, solo hay que pedir. Pero para recibir bendición o para vivir en la bendición de Dios, requiere de esfuerzo. Digan conmigo, esfuerzo, disciplina, determinación. Sin esfuerzo, sin disciplina, sin determinación, no vamos a poder hacer nada en este mundo, aunque seamos cristianos y aunque estemos lavados con la sangre de Cristo. ¿Cómo le quedó el ojo? Así como el de Kiko, bien cuadrado. Fíjese lo que dice Mateo 11. Mateo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Qué significa eso? Que en el mundo espiritual hay una guerra, donde los demonios están luchando contra las fuerzas espirituales de Dios, ángeles, etcétera, etcétera, y están luchando para que tú no recibas bendición de Dios, para que tú no seas salvo, para que tus hijos sean maldecidos, etcétera, etcétera, para que vivas en la ruina. Eso es lo que significa cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Pero note la siguiente frase, dice, y solamente los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa eso de los violentos arrebatan? Las bendiciones de Dios. ¿Qué significa ser violento? Bueno, en primer lugar no significa que nosotros, porque usted se sorprenderá de gente cómo malinterpreta la Biblia. Y hay personas que leen este versículo y dicen, aquí Dios nos está dando el permiso de ser violentos. Y hay esposos que yo he escuchado que golpean a la esposa, que le jalan las greñas. Que le dé gracias a Dios que no le han hablado a la policía, ¿no? Y después se esconden detrás de este versículo. Aquí dice que tenemos que ser violentos. A eso no se refiere. Si esa fuera la interpretación correcta, está bien. Hay que ser violentos, pero no en contra de tu esposa, no en contra de tus hijos, no en contra de tu esposo, porque hay unas mujeres que le digo chiquitas pero picudas. No, yo conocí a una chaparrita y su esposo estaba hasta por acá y mire, le hacía así,
y lo tenía bien sangrado ya. No, usted no se confunda por el tamaño. Hay unas que, si ese fuera el significado, está bien, pero hay que cambiarlo. Hay que ser violentos, pero no contra la gente, no contra la familia, no contra el jefe del trabajo. Hay que ser violentos en contra de Satanás y en contra de los demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿O le tienen miedo a Satanás? Entonces hay gente que, yo escuché de una señora que estaba endemoniada y le decían, tú tienes que renunciar a ese demonio. Entonces la señora le decía, querido Satanás, no te vayas a enojar, pero por favor, si te quieres salir de mí, te lo agradecería mucho. ¿Cómo le vas a estar hablando a Satanás así? ¿Es lo que dice la Escritura? No, ahí sí tienes que ser violento en contra de Satanás. ¿Sabes qué? Te me sales en esta hora. No tienes parte ni suerte en mi vida, ni con mi familia, ni en mi casa. Así es que largo en el nombre de Cristo Jesús. Y que sí, que no, ¿cómo? Vámonos. Yo escuché de un pastor que dijo que el Señor le permitió ver a 3 demonios que salieron de una persona. Eso dice el pastor, y yo sí le creo. Y dice que cuando salieron eran 3 duendes, 3 demonios chiquitos, ahí así, mire, rojos los 3. Y salieron de la persona. Él vio cuando salieron y corrieron, fue en una iglesia, y corrieron por el pasillo del medio, iban para afuera, y dice que el Señor le dijo, ahora sí, dales una patada. Y sí, iban corriendo, y le dice, te me vas en el nombre de Jesús, y que le da uno y que le hace así. Hay que ser violentos en contra de los demonios. Pero mire, este versículo se ha malinterpretado, hermanos. Aquí las personas en el mundo cristiano han agarrado este versículo y hasta ya hicieron una canción. Usted la ha escuchado, que esa canción, en lugar de dedicársela a Cristo, yo estoy bien desacuerdo en eso, se la dedican a Satanás y le cantan a Satanás. Y que Satanás me regresas mi dinero, y que Satanás me regresas mi familia, y que Satanás tú no tienes que decirle a Satanás que te regrese nada. Satanás ya es un enemigo sin poder, derrotado en la cruz del Calvario. ¿Sí han escuchado esa canción cristiana? Bueno, pues entre comillas, hay que tener mucho cuidado con los cantos que cantamos, aunque se canten desde una iglesia, por gente o personas que bien intencionadas, pero malinterpretan algunos versículos. Aquí cuando habla de que los violentos arrebatan del reino de los cielos esas bendiciones, ni está hablando que se las arrebates a Satanás, no. Porque si leemos en Efesios nos vamos a dar cuenta que las bendiciones están en el mundo espiritual, no con Satanás. ¿Sí? Y tampoco de decirle a Satanás, dame esto, dame, no. Cuando está hablando de que los violentos arrebatan lo que Dios tiene para uno, está hablando de personas está hablando de obediencia, hermanos. Violentos, determinados, no importa lo que pase, yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a caminar en santidad. Yo voy a esforzarme en caminar en la perfecta voluntad de Dios para mi vida y para mi familia. Eso es lo que significa una persona violenta. Hablando espiritualmente, es una persona que no se da por vencido por nada del mundo. Esa persona sabe la meta que tiene de ser obediente a la palabra de Dios, y no importa lo que suceda, esa persona lo va a hacer. Eso es lo que significa. Pero para ser violentos y arrebatar esas bendiciones no va a ser fácil. Se requiere, como dijimos hace ratito, de mucha disciplina, de esfuerzo y de determinación. Hay un animalito que no me acuerdo su nombre, blanco, bien bonito ese animalito, y es bien limpio, no le gusta la suciedad, no le gusta mancharse, no le gusta nada de eso, porque se muere, su naturaleza
es ser un animalito limpio. No lo busquen ahorita en Google, pero después lo pueden buscar. Ahorita no, para que no se distraigan, y lo van a encontrar. Bueno, es tan limpio ese animalito que ¿saben los cazadores cómo cazan o cómo agarran ese animalito? Su casita tiene que entrar por una cueva para refugiarse en su casa, para entrar a su casa. Bueno, lo que los cazadores hacen, como saben que este animalito es bien limpio, ensucian el agujerito. Lo dejan sucio, sucio. Entonces, cuando el animalito está afuera y ve que lo quieren agarrar, corre a su casita para meterse por el agujerito. Pero cuando este animalito ve que la entrada a su casita está sucia y sabe que se va a ensuciar, prefiere que lo agarre al cazador a ensuciarse. Así nosotros debemos de ser, hermanos. Preferir morir antes de ensuciarnos por el pecado y de caminar en desobediencia ante Dios. Entonces, hermanos, obediencia requiere esfuerzo. Dile al que está a tu lado, requiere esfuerzo. Hay personas que yo le arrebato a Satanás el dinero que me robó, y todo el tiempo arrebatándole a Satanás el dinero según las finanzas que le robó, y todo el tiempo viven en la miseria. Nunca les ajusta para los biles, ya no andan pidiendo dinero prestado. Una miseria financiera que estas personas viven. Pero eso sí, son muy buenos para arrebatarle a Satanás. No, mejor hay que ser obedientes a la palabra de Dios, en lugar de andar ahí peleándote con Satanás. Y eso te va a traer más resultados. Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses 3:10. 2 de Tesalonicenses 3:10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco ¿qué? Que tampoco coma. Porque oímos de algunos de entre vosotros que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que se pongan a trabajar, para que coman de su propio pan. ¿Se fija, hermanos? ¿Se fija? Una persona violenta no es una persona que está ahí peleándose con Satanás y me das el dinero. No, una persona violenta es la que dice, aunque no me gusta trabajar, como dice esa canción, no que le trabajar, no que le trabajar, no que le trabajar, no que le trabajar. Hay personas así, ¿verdad? Que no quieren trabajar, ¿verdad que no? Ha de ser de Puerto Rico ese que no le gusta trabajar. La hermana se ríe la hermana con una risita nerviosa. No se crea, hermana, estoy jugando. No, entonces, si en lugar de estar ahí, que diablo, regrésame y todo, te pones violento en cuanto a que, sabes que aunque no me gusta trabajar, voy a buscar mi trabajo y sea lo que sea, voy a trabajar. El Señor promete que si tú te esfuerzas en trabajar, en un trabajo honesto, Él va a bendecir el esfuerzo de tus manos. Claro, trabajar, ¿verdad? Dile al que está a tu lado, ponte a trabajar. Cuando hablamos de trabajar, hermanos, no estamos hablando de cualquier trabajo. Hay algunas ocupaciones que ningún cristiano debe de estar envuelto. Por ejemplo, ninguno que dice que es hijo de Dios y que es cristiano y que es obediente tiene que ser un coyote. ¿Sí saben qué es eso, da, de ser coyote? No, hermano, yo conozco a algunos que dicen, no, pues ore, pastor, para que Dios me bendiga porque voy a pasar 3 pollos hoy. No, hermanos, de eso no está hablando cuando dice que hay que trabajar. Otra ocupación que un hijo de Dios no debe de estar es en vender drogas o trabajar donde fabrican las drogas. No, que Dios que el gobierno ya lo aprobó. ¿Qué me importa lo que el gobierno apruebe? Si Dios no lo ha aprobado, en mi lista no es una opción.
También calladitos, ni una vez se escucha. Ninguna persona que se diga cristiana tiene que trabajar en un prostíbulo, en un bar, en una barra. ¿Ha visto esos restaurantes de Pancho Villa y de todos esos donde vas a comer y las muchachas, las sirvientes o cómo se llaman las meseras, traen una faldita hasta aquí y traen su blusita hasta aquí? Y tú vas según que es un restaurante familiar y vas con tu esposa y vas con tus hijos y allí está la señora, la muchacha, la mesera, ahí sirviéndote todo así. Si tú eres supuestamente una hija de Dios, tú no tienes ningún negocio en trabajar en un restaurante enseñando todas tus partes. Ni un amén, todos calladitos. Otro trabajo donde ningún cristiano debe de trabajar es donde se vende vino o donde se vende alcohol. O sea, en una licorería. De ahí en adelante, si tú te pones a trabajar ahí en la esquina vendiendo flores a la orilla del freeway, vendiendo mangos, tunas, fruta, si tú te pones a trabajar de albañil, lavando carros, sea lo que sea, eso no te tiene que dar vergüenza. Y Dios promete que Él va a bendecir tu esfuerzo. Y no vas a tener que andar peleándote con Satanás. Todo lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar y Dios te va a bendecir. Aquí no hay excusa en este país, ni en otro, porque el mismo Dios que servimos en este país es el mismo Dios que se sirve en México, en Honduras y en otros países. Entonces, mis amados hermanos, a esforzarnos. Aquí nomás le di un ejemplo. De que la obediencia, o sea, ¿quieres milagros o quieres bendición? Milagros es fácil, obediencia te tienes que esforzar. Te tienes que esforzar. Ya les di el ejemplo de cuando uno se enferma, ¿no? Para recibir sanidad. Ok, se los digo rápido. Hay dos maneras en que Dios te puede sanar. La primera es a través de un milagro instantáneo. ¿Cuántos saben que Dios lo puede hacer? Ahora, si el Señor, he visto yo personas, milagrazos que Dios hace. Pero la segunda manera en que Dios te puede sanar es a través de su palabra y de la obediencia también. Pero ahí el milagro no requiere nada de tu parte, porque Dios da la palabra y queda sano. Y algunos Dios los sana así, pero hay otros que Dios escoge sanarlos a través de la disciplina, a través de su palabra. No sé si me entendieron. Pero ahí sí se requiere. Dice que Proverbios 3:8, que la palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. Y Proverbios capítulo 4, versículo 22, nos dice que la palabra del Señor otra vez es medicina para tu espíritu, para tu alma, para tu cuerpo y para todo tu ser. Entonces, si tú le has orado a Dios y Él no ha hecho un milagro instantáneo en tu vida, quizás es que Dios quiere llevarte por el proceso a través de la palabra. Y a mí no sé qué decir, no sé qué palabras usar. Me desespera que hay personas que están enfermas, pero sí son buenas para tomarse su medicina que el doctor les receta. Y qué bueno, yo no estoy en contra de eso. Pero así como eres de fiel para tomarte esas pastillas para el colesterol o para la sangre y esas cosas, si así como eres de fiel para tomarte esa medicina todos los días y de ordenado, porque hay algunos de ustedes que tienen su cajita de Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, para que no se me pase ningún día, ¿verdad? Si así como somos de ordenados para tomarnos esa medicina, fuésemos de ordenados para tomarnos la medicina de la palabra de Dios todos los días, ¿se imagina? Pero no muchos reciben su milagro, su sanidad de esa manera, porque casi todo el mundo es perezoso, es flojo. Quieren lo más fácil, que Dios me sane, que diga la palabra, y Dios dice, no, aquí está mi palabra, estúdiala y en el proceso, cómetela.
Así como te tomas las pastillas para el dolor de cabeza todos los días y de huesos, tómate esta medicina también. Y en el proceso, Dios no solamente va a sanar tu cuerpo físico, sino que también va a sanar tu espíritu, tu alma y tu corazón. Porque hay algunos de ustedes que no van a recibir sanidad física hasta que no reciban sanidad interior del corazón. Y cuando estás leyendo la Biblia, ahí Dios te va a estar diciendo, oye, pero tú necesitas que perdonar. Mira, tienes el corazón lleno de odio, lleno de rencor, lleno de falta de perdón. Con razón te sientes enfermo. Y quieres que Dios te sane solamente con una palabrita y con una oración. Está bien, Dios lo puede hacer, pero ¿de qué te sirve si Dios te sana de esa enfermedad y sigues con odio y rencor y con falta de perdón dentro del corazón? ¿Ahora sí está entendiendo? Para vivir en la bendición de Dios se requiere de esfuerzo. Esfuerzo en el ayuno, esfuerzo en la oración, esfuerzo en la palabra. Yo no estoy hablando de que la obediencia te salva. Lo que te salva es Cristo, su gracia, su misericordia, la obra que Él hizo en esa cruz 2000 años atrás. La salvación es por gracia, pero la obediencia abre las puertas para que tú vivas en la bendición. Y aquí en la Biblia la vas a estar leyendo y te va a decir lo que puedes comer y lo que no puedes comer para que salgas de esa enfermedad y no vuelvas a caer en esa misma enfermedad. Y aquí te va a decir que si quieres vivir en bendición, tienes que obedecer a papi y a mami para que seas de largos días y de mucha bendición en esta tierra. Ay, pero a nosotros nos gusta que oren por mí y que oren por mí y me caigo, azota la res, o sea yo, y ya quedo completamente sano. Pues está bien, Dios lo puede hacer, yo no estoy dudando de eso, pero hay otra manera que casi no se le enseña a la iglesia: esfuerzo, obediencia. Jacob tuvo que esforzarse, ¿verdad que sí? Para recibir su bendición. Dice que toda la noche duró peleando con el ángel de Jehová. ¿Sí se recuerdan de esa historia o no? Y porque se esforzó y no te dejaré hasta que me bendigas, Dios lo premió y fue bendecido ese hombre hasta la fecha. Somos el producto nosotros de la obediencia de ese hombre, de esos. Él no se conformó con un milagro. Él luchó para recibir su bendición. Y yo en esta mañana te digo, hermanos, ya voy a terminar. No te conformes con un milagro solamente. Lucha a capa y espada por recibir tu bendición de parte de Dios. ¿Qué no dijo Jesucristo? Que el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con todo tu ser. ¿Qué quiere decir eso? Esfuérzate con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Eso es lo que significa. Y Jesucristo nos dijo que amar significa obedecer. Si ustedes me aman, van a obedecer mis mandamientos. Entonces cuando dice amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, te está diciendo: obedece al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Te tienes que esmerar, te tienes que disciplinar, te tienes que esforzar. Y eso fue lo que hizo Jacob. Se esforzó por pelear. ¿Saben de lo que estoy hablando o no? Luchó contra Dios mismo y recibió su bendición. No fue conformista, hermanos, no seas conformista. No seas conformista. No te conformes con escuchar que Dios bendice al pastor Rubén. No te conformes con escuchar historias de personas que Dios ha bendecido en el pasado. Tú mismo puedes experimentar la bendición de Dios, pero te tienes que esforzar. Amén. Dele un aplauso al Señor.
Póngase de pie en esta hora. Entonces, hermanos, no te conformes, no seas un cristiano conformista. No te conformes con escuchar que Dios bendice. Tú puedes, pero tienes que esforzarte a obedecer la palabra y los mandamientos del Señor. Esfuerzo, obediencia. Hoy es un perfecto ejemplo, hermanos. Estamos hablando de esfuerzo. Mire las bancas. Que supuestamente, y sí lo voy a decir, ni modo que no lo diga, que se acabe Navidad. Supuestamente estamos celebrando el nacimiento de Jesús y muchos de ustedes se acercaron a decirme: Pastor Rubén, ¿va a cancelar el servicio el domingo porque es el 24? What kind of question is that? ¿Qué clase de pregunta es esa? Ese es el colmo. Y luego bien muchos me hablaron por teléfono y me dijeron: Pastor Rubén, no vamos a poder ir porque estuvimos trabajando toda la semana y no tuvimos tiempo para hacer los tamales y para hacer el pozole. Y usted sabe que en la tarde pues tenemos que estar preparados. Usted sabe, pastor, sí sé. Y no me dio coraje, ni me da coraje, pero qué tristeza me da de que se les predica. O sea, esfuércense y amén, amén. Bueno, ahora no estaban diciendo tanto amén, estaban bien callados. Y pero sí, son bien violentos contra el diablo, ¿verdad? Te arrebato esto. Mira, no importa cuánto le arrebates a Satanás, si sigues en desobediencia, sin esforzarte, vas a seguir con una vida miserable en esta tierra. ¿Por qué me dicen Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les mando que hagan. Y yo no estoy enojado, es una palabra de exhortación de parte de un Dios amoroso, de un Padre amoroso que quiere tu bienestar, que quiere tu bendición, que quiere que te vaya bien sobre esta tierra. Esfuérzate y sé valiente, le dijo Dios a Josué. No temas ni desmayes. Así como estuve con el varón Moisés, así también yo prometo estar contigo. Solamente te pido que te esfuerces y seas valiente. El cristianismo y el servicio a Dios no es para cobardes, es para esforzados y para valientes. Y aquí yo veo puros esforzados y valientes. Aquí yo veo puras personas que no se enojaron con este mensaje, sino al contrario, es una motivación y que saben que con su obediencia no van a comprar el favor de Dios. No, eso es otro punto, es esa parte. Pero han escuchado y a través de la voz del Espíritu Santo están motivados para servir, para obedecer a Dios. Amén. Cierre sus ojos, levante sus manos ahí donde está. Padre, aquí estamos delante de tu presencia en